Antes de entrar en el video, ¿podrían todos suscribirse a mi canal Endless Diary Tales? Muchas gracias. Lily, divorciámonos. Michael estaba de pie en la puerta con su uniforme militar, su rostro serio y compuesto como el de un hombre listo para marchar al campo de batalla. Yo estaba sentada a la mesa remendando sus calcetines del ejército. Cuando escuché esas palabras, mis manos se quedaron inmóviles, no porque estuviera sorprendida, sino porque desde hacía mucho tiempo sabía que este día llegaría. Después de renacer y volver a 1975, llevaba conmigo todos los recuerdos de mi vida anterior. Sabía perfectamente que hoy él diría exactamente esto. Así que mantuve la cabeza baja y seguí cosiendo. Mi voz fue tan tranquila que incluso a mí misma me resultó inquietante. Emma necesita un título apropiado, dijo Michael con la voz ligeramente tensa. Está embarazada. La aguja pinchó mi dedo. Una gota de sangre cayó sobre el calcetín blanco, abriéndose como una pequeña flor roja. En mi vida anterior, cuando escuché esas palabras, lloré hasta sentir que el cielo se derrumbaba. Me arrodillé en el suelo, aferrándome a sus piernas, suplicándole que no me dejara. En ese momento no sabía que todo era una actuación, algo que él y Emma habían planeado juntos. Emma no estaba embarazada en absoluto. Solo quería el título de esposa de un soldado para poder ser transferida al hospital provincial. Y yo, la mujer tonta que era, realmente me divorcié de él. Incluso les di la casa que habíamos recibido como regalo de bodas. Menos de 6 meses después del divorcio, Emma sufrió un aborto espontáneo, y luego se trasladó fácilmente a otro lugar, dejando a Michael ahogándose en arrepentimiento. Pero para entonces, yo ya me había vuelto a casar, y me negué a mirar atrás. Lily, ¿vas a decir algo?, insistió Michael al ver que no respondía, con la impaciencia creciendo en su tono. Lentamente levanté la cabeza y miré al hombre que una vez había amado con desesperación. Bajo su gorra militar, su rostro estaba bien definido, sus ojos profundos y decididos. Sin duda era un hombre apuesto, pero qué lástima que bajo ese exterior atractivo se escondiera un corazón frío y egoísta. Está bien, dije con una leve sonrisa, pero tengo una condición. Michael se quedó helado. Claramente no esperaba que aceptara con tanta facilidad. Según su pequeño plan, yo debía llorar, negarme y montar una escena para que él pudiera parecer amable, culpable y lleno de afecto reacio. ¿Qué condición?, preguntó con cautela. La casa se queda conmigo, y también dejarás el salario de este mes. Me puse de pie, sacudí los hilos de mi delantal y continué con calma. Además, en los papeles de divorcio debe quedar claro que tú, Michael, eres quien pidió el divorcio. No tiene nada que ver conmigo. Su rostro se oscureció. Lily, ¿cómo puedes decir eso? ¿Por qué no? Incliné la cabeza y lo miré a los ojos. Tú eres quien pide el divorcio, no yo. Soy una mujer. También necesito un lugar donde vivir, ¿no? Pero Emma está embarazada, dijo él. Ella necesita un hogar aún más. Entonces alquilen uno, respondí con calma mientras guardaba mi cesta de costura. O múdate con sus padres. Eso también funciona. El rostro de Michael se puso rojo. Lily Carter, no vayas demasiado lejos. El que está yendo demasiado lejos eres tú. Solté una risa fría. Vienes a mí en mitad de la noche pidiendo el divorcio y aún así esperas que me vaya sin nada. Capitán Michael, ¿de verdad me tomas por una tonta? La verdad era que en mi vida pasada sí había sido una tonta. Por amor, había renunciado a mi trabajo estable como maestra de escuela del condado, y lo había seguido hasta esta base militar remota. Durante 3 años lo cuidé en todos los sentidos posibles. Manejé con cuidado todas las relaciones dentro del complejo. La mitad de su ascenso de comandante de compañía a comandante de batallón fue gracias a mí. Y aún así, al final, me desechó sin dudar por una enfermera intrigante de rostro delicado. Lily, sé que me odias, pero yo no te odio. No me importa si me odias o no, lo interrumpí fríamente.
Si vamos a separarnos, entonces hagámoslo limpiamente. Michael guardó silencio durante mucho tiempo. Finalmente asintió. Bien, la casa es tuya. ¿Y el salario? Dije con firmeza. Tú eres quien de repente menciona el divorcio. Tendré que encontrar un nuevo trabajo. Necesito algo de dinero para vivir. Pero Emma y yo también necesitamos dinero, protestó débilmente. Eso no es mi problema, dije mientras me dirigía a la cocina. Ustedes dos son jóvenes y educados, murmuré para mí misma. Mantenerse por sí mismos no debería ser tan difícil. En la cocina, la olla de sopa de pollo todavía estaba hirviendo lentamente. La había preparado especialmente para fortalecer su salud, pero ahora parecía que guardarla para mí tenía mucho más sentido. Detrás de mí se escucharon los pesados pasos de Michael, seguidos por el portazo. Sabía que había ido a hablar con Emma al respecto. Levanté el tazón de sopa y bebí lentamente el caldo rico, saboreando su calor. Por primera vez en años, me sentí ligera, casi libre. En mi vida anterior había derramado demasiadas lágrimas por él. En esta vida no iba a desperdiciar ni una sola. Fuera de la ventana, la luz de la luna brillaba suavemente entre las ramas de los plátanos del complejo militar, proyectando sombras moteadas sobre el suelo. Mañana empezaría de nuevo. Esta vez viviría para mí misma. A la mañana siguiente me desperté con la voz de Emma llamando a Michael desde afuera. Desde la habitación contigua se escuchaba el llanto suave de una mujer y la voz de un hombre murmurando palabras de consuelo. El tono entre ellos era tierno e íntimo. Removí la papilla en la estufa con un ritmo tranquilo y constante. Mi corazón permanecía tan quieto como el agua. ¿Cómo pudiste ser tan cruel, Michael? La voz de Emma era suave y delicada, pero incluso a través de la pared podía escuchar cada palabra con claridad. Dice que quiere la casa. Está bien, pero también todo tu salario. ¿No le importa lo difícil que es esto para nosotros? No llores, Emma, dijo Michael con cansancio. Pensaré en algo. Pero Michael, sollozó ella con más fuerza. ¿Qué pasa con el bebé que llegó en el vientre? No puedo esperar mucho más. Si no podemos estar juntos abiertamente pronto, realmente no sé qué haré. Su actuación era tan perfecta como siempre. En mi vida anterior había caído completamente en esa apariencia frágil y lamentable. De verdad pensé que era amable e inocente. Solo más tarde supe la verdad. Desde que se graduó de la escuela de enfermería, había estado persiguiendo deliberadamente a oficiales militares. Había salido con 3 antes que él, rompiendo cada vez cuando el rango de ellos no era lo suficientemente alto. Michael fue su cuarto objetivo y el de mayor rango. El gran pez que quería atrapar. Había hecho todo con gran cuidado. Primero, organizó algunos encuentros aparentemente accidentales en el hospital. Luego lo cuidó cuando enfermó. Finalmente, mientras yo estaba visitando a mis padres, se metió en su cama. Su plan fue ejecutado perfectamente, cada paso calculado. Lo único que no esperaba era que Michael aún se negara a abandonar a su esposa por ella. Así que inventó el embarazo para forzarlo. Tal vez debería hablar yo misma con Lily, sugirió Emma de repente. Si me disculpo en persona, quizás se ablande un poco. No, la voz de Michael se volvió brusca. En tu estado no puedes soportar ningún estrés ahora mismo. Pero Michael... Tomé deliberadamente mi tazón y salí de la cocina, dejando que el sonido de mis pasos resonara por el pasillo. La habitación de al lado quedó en silencio al instante. Un momento después, escuché abrirse la puerta y pasos que se alejaban. Emma se había ido. Me senté tranquilamente a beber mi papilla, esperando que Michael viniera a continuar la conversación de la noche anterior. Y en efecto, menos de 10 minutos después, empujó la puerta y entró. Lily, hablemos de esto otra vez, dijo mientras se sentaba a la mesa con el rostro cansado. La casa está bien, puedes quedártela, pero sobre el salario, ¿podrías aceptar un poco menos? ¿Por qué? Dejé la cuchara.
¿Es tan pequeño el salario del gran capitán? No, es solo que Emma necesita buena nutrición ahora y también hay gastos médicos. Ah, asentí pensativamente. Entonces, con más razón debería quedarme con el salario. ¿Qué quieres decir? Frunció el ceño. Piénsalo, dije con una sonrisa agradable. Si no tengo dinero para vivir, tendré que informarlo a los superiores, ¿verdad? Cuando el oficial político pregunte al respecto, ¿qué dirás? ¿Que te negaste a darle a tu esposa un solo centavo porque estabas demasiado ocupado cuidando a tu amante? El rostro de Michael se volvió pálido al instante. En el ejército, la conducta moral lo era todo. Si se corría la voz de que había abandonado a su esposa por otra mujer, no solo su ascenso terminaría, sino que incluso podría perder su puesto actual como comandante de batallón. Lily, por favor, no hagas esto, dijo con la voz temblando ligeramente. Separémonos en paz, no lo hagas feo. Yo no lo estoy haciendo feo, dije parpadeando con inocencia. Tú eres quien pidió el divorcio. Yo solo hice algunas peticiones razonables, respondí con calma. Pero si exiges tanto, ¿cómo vamos a vivir Emma y yo? Eso no es mi problema. Me levanté y empecé a recoger los platos. Ya que tuvieron el valor de estar juntos, entonces también deberían tener el valor de enfrentar las consecuencias. Michael permaneció en silencio durante mucho tiempo antes de apretar los dientes y decir: Bien, te daré la mitad de mi salario. ¡Todo!, respondí con firmeza. Y me refiero al salario de este mes, no a los siguientes. Lily Carter finalmente perdió la paciencia y golpeó la mesa. No abuses de tu suerte. Los que están abusando de su suerte son ustedes dos. Lo miré con frialdad. Michael, examina tu conciencia. Durante estos 3 años, ¿cómo te he tratado? Abrió la boca, pero no pudo decir ni una palabra. Durante esos 3 años, realmente había sido una esposa impecable, lavando ropa, cocinando, ocupándome de sus necesidades diarias, gestionando sus relaciones dentro del complejo y manteniendo una reputación intachable entre las familias de los oficiales. No había nada en mi conducta que pudiera reprochar. Tú eres quien traicionó nuestro matrimonio, dije en voz baja, aunque cada palabra era tan afilada como un cuchillo. Ahora quieres el divorcio y yo estoy de acuerdo, pero será bajo mis condiciones. Si no aceptas, entonces no nos divorciamos. ¿No divorciarnos? Michael parecía atónito. Exacto, nada de divorcio. Sonreí ligeramente. Yo no tengo prisa. Tengo mucho tiempo para alargar esto contigo. El vientre de Emma supuestamente crecerá día a día. Veremos quién termina más desesperado. Por supuesto, yo ya sabía que Emma no estaba embarazada en absoluto. La razón por la que tenían tanta prisa por divorciarse era porque tenían un plazo. Emma ya había asegurado un traslado a un hospital en la capital provincial, pero solo podía ir con el estatus de esposa de un oficial militar, y ese traslado debía ocurrir dentro de 2 meses. De lo contrario, la oportunidad desaparecería. Así que, pasara lo que pasara, tendrían que aceptar mis condiciones. Efectivamente, la expresión de Michael cambió varias veces antes de que finalmente asintiera y dijera entre dientes: Está bien, será a tu manera. Sentí una silenciosa satisfacción, aunque mi rostro permaneció perfectamente tranquilo. Bien, entonces mañana iremos a la Oficina de Asuntos Civiles para completar los trámites. ¿Mañana? ¿Tan pronto? Por supuesto, dije con una leve sonrisa. ¿No dijiste que Emma está embarazada? Cuanto antes se casen, antes se mantendrá intacta su reputación. Michael ya no tuvo palabras, solo pudo asentir. Observándolo marcharse con los hombros caídos, me sentí más ligera que nunca. En mi vida pasada me había humillado por él durante 3 años. En esta vida, por fin le tocaba pagar el precio de sus decisiones. A la mañana siguiente, de camino a la Oficina de Asuntos Civiles, Emma también vino. Llevaba un vestido rosa claro que abrazaba su cintura delgada, sin parecer en absoluto una mujer supuestamente embarazada.
Pero considerando que era 1975, cuando la mayoría sabía poco de medicina, y con lo convincente que era su actuación, aún podía engañar fácilmente a los demás. «Lily», llamó Emma suavemente mientras caminaba a mi lado con los ojos rojos. «Lo siento, todo esto es culpa mía». «Realmente lo es», respondí con frialdad, sin la menor cortesía. Ella claramente no esperaba una respuesta tan directa. Se quedó congelada un momento antes de continuar. «Sé que me odias, pero Michael y yo realmente nos amamos». Asentí. «Solo espero que puedas entendernos», dijo con lágrimas en los ojos. «Después de todo, los sentimientos no se pueden forzar». «Lo entiendo», respondí con una sonrisa. «Por eso acepté el divorcio, ¿no?». Según su imaginación, yo debía llorar, montar una escena y luchar por el afecto de Michael para que ella pudiera interpretar el papel de mujer generosa y perdonadora, y así hacer que él amara aún más. «Lily», preguntó con cautela, «¿de verdad no me odias?». «¿Odiarte? ¿Por qué lo haría?». La miré de reojo. «No eres tan importante». Las palabras cayeron como una bofetada. El rostro de Emma se puso rojo carmesí. Quiso replicar, pero no encontró nada que decir. Aún así, yo tenía cierta curiosidad. «Así que dime, Emma», continué con calma. «¿Qué fue lo que te hizo enamorarte de Michael? ¿Fue porque es comandante de batallón?». «No, claro que no», lo negó rápidamente sacudiendo la cabeza. «De verdad lo amo». «¿Amarlo?», pregunté con curiosidad leve. «¿Qué es exactamente lo que amas? ¿Su carácter o su apariencia?». Sus labios se abrieron, pero no pudo responder, porque la verdad era que no amaba al hombre Michael. Amaba su posición, su rango y el brillante futuro que venía con ello. «Nos amamos de verdad», repitió finalmente, aferrándose a esa misma frase como si pudiera convertirla en realidad. «Bueno, si de verdad se aman», dije mientras le daba una ligera palmada en el hombro. «Entonces más les vale vivir bien juntos. Pero déjame darte un consejo». «¿Qué quieres decir?», preguntó parpadeando nerviosa. «Ten cuidado con Michael», dije con significado. «Si pudo abandonarme a mí por ti, algún día también podrá abandonarte a ti por otra persona». El rostro de Emma se volvió pálido. Claramente nunca había pensado en eso. «Lily, por favor no intentes sembrar discordia entre nosotros», dijo con inquietud. «¿Sembrar discordia?». Parpadeé con inocencia. «Solo estoy diciendo la verdad. Si un hombre puede traicionar a la esposa que ha estado con él en todo, ¿qué te hace pensar que tú eres especial?». Las palabras la golpearon como una cuchilla. Sus labios temblaron y apartó la mirada. En el fondo sabía que temía exactamente eso, pero no se atrevía a admitirlo, ni siquiera ante sí misma. Michael caminaba delante de nosotras, ajeno a nuestra conversación, con pasos rápidos y una expresión levemente emocionada, como un hombre que avanza hacia su supuesta libertad. La empleada de la Oficina de Asuntos Civiles era una mujer de mediana edad. Cuando vio que los tres llegábamos juntos para tramitar un divorcio, en su rostro apareció una mirada curiosa y chismosa. «¿Camaradas? ¿Están seguros de que quieren divorciarse?», preguntó, mirándome a mí y luego a Michael. «¿Hay algún desacuerdo que no puedan resolver?». «No hay ningún desacuerdo», dije alegremente con una amplia sonrisa. «Él solo quiere casarse con esta camarada de aquí, así que estamos solicitando un divorcio de mutuo acuerdo». De inmediato, la expresión de la empleada cambió a un abierto desprecio. Miró a Michael con tanta dureza que parecía capaz de atravesarlo. En aquella época, abandonar a la esposa no solo estaba mal visto, era una verdadera deshonra. El rostro de Michael se sonrojó, pero no se atrevió a decir ni una palabra. «Bueno, si ambos están seguros», dijo la empleada con severidad. «Una vez que se emita el certificado de divorcio, no habrá vuelta atrás». «Estamos seguros», respondí alegremente. «Por favor, procese todo rápido. Tengo cosas que hacer».
Aunque claramente despreciaba a Michael, la empleada aún así tuvo que seguir el procedimiento. Nos entregó un formulario para rellenar y revisó cuidadosamente la división de bienes. La casa queda para la esposa, confirmó. Y el salario de este mes del marido también irá para la esposa. Levantó las cejas con sorpresa. ¿Es correcto, señor? ¿Está de acuerdo con esto? Michael apretó la mandíbula y asintió con rigidez. Sí. Muy bien, lo escribiré así. La empleada lo anotó y luego volvió a mirarlo. Camarada Michael, déjeme darle un consejo. La responsabilidad familiar es importante. No abandone a la esposa que ha pasado dificultades con usted. Sus palabras hicieron que el rostro de Michael se oscureciera de vergüenza, mientras Emma se movía incómoda a su lado. Yo, en cambio, estaba de excelente humor. Incluso le sonreía a la empleada. Tiene usted toda la razón, señora. Un verdadero hombre debe asumir su responsabilidad. Su actitud hacia mí se suavizó al instante, y el papeleo avanzó mucho más rápido. Media hora después, el certificado de divorcio estaba listo. Lo tomé y le eché un vistazo. Indicaba claramente que el divorcio había sido solicitado por Michael. Me sentí completamente satisfecha. Camarada Michael, camarada Emma, dije con amabilidad. Les deseo mucha felicidad, y si alguna vez celebran una boda, no olviden invitarme. Con eso salí de la oficina sintiendo como si me hubiera quitado de encima una pesada cadena. Libertad. Se sentía maravilloso. De regreso en el complejo militar, me convertí inmediatamente en el centro de atención. Aunque habíamos manejado el divorcio lo más discretamente posible, los chismes se propagaron más rápido que el fuego. Querida Lily, escuché que tú y Michael se divorciaron, dijo la vecina, la señora Wong, agarrándome de la mano con el rostro lleno de preocupación. ¿Qué pasó? Encontró a alguien más, respondí con calma, sin intentar ocultarlo. Los ojos de la señora Wong se abrieron de par en par. ¿De verdad? No puede ser. Michael no parece ese tipo de hombre. Nunca se sabe lo que hay en el corazón de una persona, respondí con una leve sonrisa. Pero está bien. Cuanto antes lo descubrí, antes pude dejarlo ir. Pero Lily, preguntó la señora Wong con preocupación, ¿qué harás ahora viviendo sola? ¿Quieres que te presente a alguien? No hace falta, dije con suavidad. Solo quiero un poco de tranquilidad para mí. No tardó mucho en que los rumores se extendieran por todo el complejo militar. La opinión de todos sobre Michael cambió drásticamente. Antes respetado por su capacidad e integridad, ahora era visto como un hombre sin corazón, especialmente entre las esposas de los oficiales. Su reputación se desplomó. ¿Quién habría pensado que el capitán Michael era ese tipo de persona? Realmente no se puede juzgar a un hombre por su cara. Y esa enfermera Emma tampoco es mejor. Siempre persigue a hombres casados. Al menos Lily Carter tiene carácter. Cualquier otra habría estado llorando durante días. Esos susurros finalmente llegaron a oídos de Michael y dañaron su posición dentro del regimiento. Incluso el oficial político lo llamó para hablar en privado. «Camarada Michael», dijo el oficial con severidad. Como oficial, su conducta personal afecta la imagen de toda la unidad. Espero que maneje adecuadamente sus asuntos privados y no permita que interfieran con su trabajo. Era una advertencia clara. La presión sobre Michael era enorme, y las cosas tampoco iban bien para Emma. En el hospital, las otras enfermeras susurraban sobre ella a sus espaldas, haciéndola sentir profundamente incómoda. «Enfermera Emma, escuchamos que se casará con el capitán Michael», dijo alguien con falsa dulzura. «¡Felicidades!», añadió otra. De enfermera a esposa del comandante del batallón. ¡Qué ascenso! Aunque las palabras sonaban educadas, el sarcasmo y la amargura en su tono eran inconfundibles. Emma solo pudo forzar una sonrisa y responder con cortesía, mientras el resentimiento crecía dentro de ella. Había pensado que casarse con Michael finalmente le traería la vida respetable y envidiable que deseaba. En cambio, estaba rodeada de chismes y desprecio.
Lo que más le dolía, sin embargo, era que la actitud de Michael hacia ella había cambiado. La ternura y la paciencia que antes mostraba habían desaparecido. A menudo estaba distraído, frío, y a veces le respondía con brusquedad sin motivo. «Michael, ¿qué pasa?», preguntó ella con cuidado una noche. «¿Hice algo mal?». «No», respondió secamente. «Solo estoy cansado». «Entonces, déjame masajearte los hombros», ofreció suavemente, intentando sonar considerada. «No hace falta». Él apartó su mano. «Solo quiero estar solo». El corazón de Emma se hundió. Una sensación de pérdida e inquietud la invadió. Comenzó a sospechar que Michael se estaba arrepintiendo de su decisión, quizá incluso pensando en su exesposa. Ese pensamiento la atormentaba y la mantenía despierta por las noches, pero no se atrevía a preguntárselo directamente. En cuanto a mí, mi vida nunca había sido más tranquila. Sin un marido al que cuidar, por fin tenía tiempo para hacer las cosas que amaba. Pasaba mis días leyendo, pintando, escuchando la radio y charlando con los vecinos. Mis días estaban llenos y eran satisfactorios. Lo más importante es que comencé a hacer planes para el futuro. Primero me concentré en estudiar, repasando mi inglés y mis habilidades profesionales. Luego trabajé en encontrar un empleo. Ya había contactado con algunos viejos conocidos del condado y había arreglado regresar pronto a la enseñanza. Y por último, la inversión. Aún no era el momento adecuado, pero ya había comenzado a prestar atención a industrias prometedoras. Con la experiencia que llevaba de mi vida pasada, creía que esta vez podría construir algo mejor. Un mes después, Michael y Emma se casaron. La boda fue sencilla. Solo asistieron algunos colegas cercanos. Ni siquiera aparecieron los oficiales superiores, lo cual decía mucho. Normalmente era costumbre que los comandantes al menos hicieran acto de presencia en la boda de un comandante de batallón, pero en este caso ninguno quiso involucrarse. Cuando escuché la noticia, estaba haciendo mi maleta. Me estaba preparando para mudarme de vuelta al condado. Decidí no vender la casa por ahora. Podía alquilarla o quedármela para más adelante. «Lily, ¿de verdad te vas?», preguntó la señora Wong con cierta tristeza. «¿No es bueno vivir aquí?». «Aquí es demasiado fácil encontrarse con situaciones incómodas», respondí con una sonrisa. «En el condado me sentiré más tranquila». «Bueno, eso es cierto», asintió ella. «Aquí inevitablemente te los encuentras todo el tiempo. Pero si las cosas no van bien allá, siempre puedes volver». «Gracias, señora Wong, lo recordaré», dije con sinceridad. Después de terminar de empacar, contraté un carro tirado por caballos para trasladar mis cosas. Justo cuando estaba a punto de irme, apareció Michael. Llevaba su largo abrigo militar y su rostro se veía cansado y delgado. Había perdido bastante peso desde hacía un mes. «Lily, ¿te mudas?», preguntó desde la puerta con una extraña mezcla de emociones en la voz. «Sí», respondí sin levantar la vista, mientras seguía organizando mis pertenencias. «Me voy pronto». «¿Por qué no me lo dijiste?». «¿Por qué debería?», pregunté con calma. «Ya estamos divorciados, no necesito informarte a dónde voy». Michael guardó silencio un momento y luego dijo en voz baja: «Lily, ¿podemos hablar?». «No queda nada de qué hablar». Coloqué la última prenda en mi maleta. «Ahora eres un hombre casado y yo una mujer soltera. No sería apropiado que estuviéramos solos». «Sé que me odias». «Ya te lo dije», lo interrumpí. «No te odio. Simplemente no veo ninguna razón para seguir en contacto». Eso le dolió más que el odio, porque significaba que realmente lo había dejado atrás. «Lily, después de todo fuimos marido y mujer». «Exmarido y exmujer», lo corregí. «Y fuiste tú quien quiso el divorcio». El rostro de Michael se oscureció, pero no tenía nada con qué discutir. En ese momento apareció Emma.
Llevaba el abrigo rojo de su boda y tenía el brazo fuertemente entrelazado con el de él. «Michael, aquí estás», dijo, y luego notó que yo estaba empacando. La sorpresa cruzó por su rostro. «Lily, ¿te mudas?» «Sí», respondí cortésmente. «Regreso al condado por trabajo. Felicidades a ambos. Les deseo un feliz matrimonio». «Gracias», dijo Emma con una sonrisa forzada. «Si alguna vez tienes problemas allí, puedes venir a nosotros para pedir ayuda». Sus palabras sonaban amables y generosas, pero podía oír la falta de sinceridad bajo la superficie. «Estaré bien», dije con una sonrisa tranquila. «Me va bien por mi cuenta». Su sonrisa se tensó. Claramente esperaba que yo estuviera luchando por salir adelante, porque solo entonces su supuesta victoria se sentiría más satisfactoria. «Eso es bueno», dijo rápidamente, apretando más fuerte el brazo de Michael. «Bueno, ustedes también vivan felices». «Les deseo felicidad a los dos», dije sinceramente. Y lo decía en serio, porque sabía que su felicidad no duraría mucho. La verdadera naturaleza de Emma pronto se revelaría, y Michael pagaría por sus decisiones. El conductor llamó para avisarme que era hora de partir. Tomé mi última maleta y me dirigí hacia la salida. «Lily», llamó Michael de repente. Me volví a mirarlo. Sus ojos estaban llenos de emociones complicadas. Arrepentimiento, culpa, quizá incluso nostalgia. «Cuídate», dijo en voz baja. Asentí una vez y me dirigí con firmeza hacia el carro. Detrás de mí escuché la voz suave y posesiva de Emma. «Michael, vámonos a casa». No miré atrás. Ese lugar ya no era mi hogar. Mientras el carro salía lentamente del complejo militar, vi cómo los edificios familiares se desvanecían en la distancia. No había ni rastro de nostalgia en mi corazón, solo calma y un silencioso alivio. Una nueva vida estaba comenzando, y por primera vez sentía una verdadera sensación de libertad. El puesto de profesor en el condado ya estaba arreglado. Pronto volvería a estar frente a un aula haciendo el trabajo que realmente amaba. Y con el conocimiento y la experiencia de mi vida pasada, ya sabía lo que iba a suceder después, lo que significaba que podía prepararme con anticipación. Esta vez estaba decidida a vivir de manera brillante y libre. Después de regresar al condado, me adapté rápidamente a mi nueva vida. El actual director de la escuela secundaria era un viejo amigo de mi padre. Conocía bien mi situación y me trató con sincera simpatía. «Lily, realmente has pasado por mucho», dijo, dándome una palmada en el hombro. «Pero quizás sea lo mejor. Ahora puedes concentrarte en enseñar». «Gracias por su amabilidad, director», respondí sinceramente. «No lo menciones. Siempre hemos conocido tu capacidad. Fuiste una de las mejores profesoras que nuestra escuela ha tenido». Al entrar de nuevo en el aula, de pie frente a filas de estudiantes ansiosos, sentí una profunda sensación de plenitud que no había experimentado en años. Enseñar era lo que realmente amaba. Enseñaba inglés en la escuela secundaria en una época en la que los profesores de idiomas extranjeros eran escasos. Mi nivel de fluidez se consideraba bastante avanzado. A mis estudiantes les encantaban mis clases porque no solo enseñaba del libro de texto, también compartía conocimientos e historias adicionales más allá de él. «Señorita Carter, ¿por qué su inglés es tan bueno?», preguntó un estudiante con curiosidad. «Porque creo que el inglés será muy útil en el futuro», respondí con una sonrisa. «Si estudian con esfuerzo ahora, algún día les servirá». Los estudiantes probablemente no podían imaginar que solo unos años después, el inglés se convertiría en una materia obligatoria en el examen nacional de ingreso a la universidad, y aún más importante después de las reformas económicas de China. Pero yo lo sabía. Por eso le daba tanta importancia a enseñarlo. Además de enseñar, comencé a aprender nuevas habilidades. Estudié finanzas porque sabía que habría oportunidades de inversión en el futuro.
También estudié Derecho, ya que entendía lo importante que sería en una sociedad impulsada por los negocios. Incluso empecé a prestar atención a las noticias internacionales y a las tendencias económicas. Aunque la información era limitada en aquellos años, reunía todo el material que podía encontrar. Mis colegas pensaban que yo era extraña. Lily, ¿por qué te interesan tanto esas cosas?, preguntó la señorita Lee de la oficina. Eres una mujer. Deberías preocuparte más por la familia y los hijos. Ahora mismo no tengo familia ni hijos, respondí con una sonrisa. Así que bien podría encontrar algo significativo que hacer. Entonces deberías darte prisa en encontrar a alguien, casarte y tener hijos. Eso es lo que realmente importa, insistió ella. No tengo prisa, respondí con ligereza. Cuando llegue el momento adecuado, sucederá. En verdad, no tenía intención de volver a casarme pronto. Mi vida pasada había cambiado por completo mi forma de ver el matrimonio. Quería concentrarme primero en construir mi carrera, y con mi perspectiva actual, los hombres comunes simplemente ya no podían llamar mi atención. Después de la traición de Michael, mis estándares habían cambiado. Ya no me importaban solo el encanto o la apariencia. El carácter y la integridad eran lo más importante, y hombres así eran raros. Prefería permanecer soltera antes que conformarme con menos. La vida continuó tranquilamente así hasta que, 3 meses después, recibí una carta inesperada de la señora Wong. Lily, escribió. No lo vas a creer. Emma tuvo un aborto espontáneo. Lloraba tan fuerte en el hospital que todos podían oírla. Michael estaba fuera de sí de preocupación. Pero aquí está lo extraño. Algunas personas del hospital dijeron que en realidad nunca estuvo embarazada. Todo el complejo está hablando de eso. No pude evitar sonreír al leer la carta. Así que el secreto de Emma finalmente salió a la luz, y mucho antes de lo que esperaba. En mi vida anterior, su supuesto aborto espontáneo había ocurrido medio año después de la boda. Esta vez había ocurrido 3 meses antes. Quizás porque mi cambio la había puesto nerviosa y quería terminar rápidamente con la mentira. Pero lo que no se dio cuenta fue que revelar la verdad ahora solo empeoraría las cosas para ella. La señora Wong continuó en su carta. Todos están chismeando sobre el asunto. Algunos dicen que Emma mentía desde el principio y que Michael fue engañado. Otros insisten en que realmente estaba embarazada, pero perdió al bebé porque era demasiado débil. De cualquier manera, los rumores se están propagando rápidamente y la reputación de Michael está prácticamente arruinada. Podía imaginar fácilmente lo que debía estar sintiendo Michael. Probablemente ya estaba empezando a dudar de Emma. Si realmente nunca había estado embarazada, entonces significaba que él había sido completamente engañado. Había abandonado a su esposa por una mentira. El golpe que sufrió Michael fue devastador, especialmente para un hombre con un orgullo tan fuerte. Un mes después, recibí otra carta de la señora Wong, y esta vez la noticia fue aún más impactante. Lily, nunca creerás lo que pasó, escribió. Michael y Emma tuvieron una pelea enorme. Él la golpeó tan brutalmente que su rostro quedó lleno de moretones e hinchado. Ahora ella está amenazando con divorciarse de él. Fruncí el ceño al leer la carta. Michael realmente había levantado la mano contra una mujer. Eso me sorprendió mucho. En mi vida pasada, aunque había sido frío y egoísta, nunca había sido violento. Continué leyendo. Al parecer, Michael descubrió que Emma nunca había estado embarazada y que además estaba viendo a otro hombre a sus espaldas. Ese día él llegó temprano a casa y la encontró con un médico. Estaban abrazándose. Michael perdió el control en el acto, golpeó al médico y luego se volvió contra Emma. Ese desarrollo fue inesperado incluso para mí. Emma había engañado a su marido tan poco tiempo después de casarse. Parecía que realmente era tan voluble y superficial como yo pensaba. Apenas casada y ya incapaz de controlarse. Ahora Emma está en el hospital, continuaba la carta. Dice que se va a divorciar de Michael. Él aceptó, pero insistió en que ella se fuera sin nada. Han estado peleando como locos.
Incluso el oficial político tuvo que intervenir para mediar. Todos dicen que es karma. Están recibiendo exactamente lo que te hicieron a ti. Al leer eso no sentí felicidad ni satisfacción, porque en realidad no hay alegría en la desgracia de otra persona. Si Michael hubiera valorado nuestro matrimonio desde el principio, nada de esto habría sucedido. Aún así, demostraba una verdad simple. Siempre cosechas lo que siembras. Michael me había abandonado por Emma, y ahora Emma lo había abandonado por otro. Eso era karma, simple y claro. Una semana después, recibí una llamada telefónica inesperada. Era Michael. Lily, soy yo. Llegó su voz ronca a través del auricular. ¿Qué pasa? Pregunté con calma. Me gustaría verte, hay algo que quiero decir. No creo que sea necesario, respondí fríamente. Por favor. Su voz sonaba cansada, derrotada. Solo una vez. Prometo que no volveré a molestarte. Dudé un momento y luego acepté. No porque tuviera sentimientos persistentes, sino por curiosidad. Quería ver en qué clase de hombre se había convertido después de todo lo que había pasado. Acordamos encontrarnos en una pequeña casa de té del condado. Era un lugar tranquilo, bueno para hablar. Cuando lo vi, casi no lo reconocí. Había perdido mucho peso. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus ojos apagados y sin vida. Parecía años más viejo que antes. Lily, gracias por aceptar verme, dijo poniéndose de pie e intentando apartar una silla para mí. Hice un gesto para detenerlo y me senté por mi cuenta. Adelante. ¿Qué quieres? Quiero disculparme, dijo en voz baja. Lo siento por todo lo que te hice. ¿De qué sirve decir eso ahora? Levanté mi taza de té y bebí lentamente. Todo quedó en el pasado. Lo sé, murmuró con los ojos nublados de dolor. Pero necesito decirlo. Por fin entiendo lo que he perdido. Lo que perdiste, dije con frialdad, fue una ama de casa gratuita. Y ahora que encontraste otra, no veo la tragedia. No, eso no es cierto. Michael alzó la voz de repente. No eras solo un ama de casa, eras mi esposa, la mejor mujer del mundo. Lástima que te hayas dado cuenta demasiado tarde. Dejé la taza de té con calma. Además, no soy una mujer tan extraordinaria. Una buena mujer es alguien como Emma. Al oír su nombre, el rostro de Michael se torció. Ella me mintió, dijo entre dientes. Me mintió desde el principio. Entonces pregunté, mirándolo a los ojos. ¿Qué estás tratando de decir? Estoy tratando de decir, su voz tembló, que me equivoqué. Si pudiera volver a hacerlo todo, nunca te habría dejado. Pero no hay sí, dije en voz baja poniéndome de pie. Lo hecho está, Michael. Dejemos el pasado en el pasado. Tú tienes tu camino y yo tengo el mío. A partir de ahora, cada uno seguirá su propio rumbo. Lily, por favor. Michael se levantó de repente, extendiendo la mano como si quisiera agarrar la mía. Dame otra oportunidad, ni un paso atrás rápidamente. Eso es imposible. ¿Por qué? Podemos empezar de nuevo, suplicó. Porque ya no te amo. Lo miré con calma. Michael, ¿sabes qué significa cuando el agua se derrama? Nunca puede recogerse de nuevo. Algunas cosas, una vez perdidas, desaparecen para siempre. Mis palabras lo golpearon como un cuchillo. Su rostro se puso pálido. Pero Lily, dijo débilmente, tuvimos tantos recuerdos hermosos juntos. Esos recuerdos, dije levantando mi bolso, fueron destruidos por tus propias manos. Cuídate, Michael. ¡Lily! Gritó detrás de mí mientras me alejaba. Pero no miré atrás. Salí directamente de la casa de té. Afuera la luz del sol era deslumbrante, pero mi corazón se sentía extrañamente pesado. Ver a Michael así no me trajo la satisfacción que pensé que sentiría, solo una tristeza silenciosa. Aún así, en la vida no hay segundas oportunidades.
Lo que se pierde, se pierde. Después de regresar de la casa de té, saqué todo el asunto de mi mente. El dolor y el arrepentimiento de Michael ya no tenían nada que ver conmigo. Yo tenía mi propia vida que vivir. En el trabajo las cosas iban bien. Mi desempeño como profesora mejoraba cada día. No solo a mis estudiantes les gustaban mis clases, sino que los directivos de la escuela también comenzaron a fijarse en mí. Lily, tus métodos de enseñanza son muy creativos, me elogió el director en una reunión. Deberíamos promover tu enfoque en toda la escuela. Gracias, director, respondí con una sonrisa modesta. Seguiré trabajando duro. En realidad, mis métodos no eran tan innovadores. Simplemente eran técnicas que recordaba de mi vida pasada. Utilizaba enseñanza situacional, aprendizaje interactivo y práctica del mundo real. Métodos que ya estaban bien establecidos en mi línea temporal anterior, pero que eran completamente nuevos en 1976. Además de enseñar en la escuela secundaria, también comencé a dar clases de inglés para adultos en la escuela nocturna del condado. Mis estudiantes eran jóvenes ambiciosos, ansiosos por aprender, y su entusiasmo me conmovía profundamente. Profesora, preguntó uno de ellos una noche. Hemos oído que el inglés será muy importante en el futuro. ¿Es cierto? Es cierto, respondí con seguridad. Si estudian con esfuerzo ahora, definitivamente les ayudará en los años venideros. Sabía que tenía razón. En solo 2 años, el inglés se convertiría en una de las habilidades más valiosas y demandadas, y quienes persistieran ahora se beneficiarían enormemente. La vida finalmente empezó a estabilizarse en un ritmo constante. Comencé a planear más a largo plazo. A ahorrar dinero porque sabía que se acercaban oportunidades de inversión. Ampliar mi red social haciéndome amiga de personas capaces y con visión de futuro. E incluso prepararme para un examen de autoestudio para mejorar mis credenciales académicas. Todo avanzaba en una dirección positiva hasta que una tarde llegó una noticia inesperada. La señorita Carter, la portera de la escuela, vino corriendo a buscarme. Hay una mujer llamada Emma afuera preguntando por usted. Me tomó por sorpresa. ¿Emma? ¿Qué podría querer de mí? Cuando llegué a la puerta, vi a una mujer de pie allí. Llevaba un abrigo gastado. Su rostro estaba pálido y cansado con leves moretones en la mejilla. No se parecía en nada a la elegante enfermera que había sido antes. Solo una mujer rota y desesperada. Lily. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas en cuanto me vio. Por fin te encontré. ¿Qué quieres?, pregunté manteniendo la distancia con un tono tranquilo. Quiero disculparme, sollozó, con lágrimas corriendo por su rostro. Todo es mi culpa. Te hice daño a ti y también a Michael. Todo quedó en el pasado. No hay necesidad de disculparse, dije con calma. No, tengo que decirlo. Se secó las lágrimas y me miró con los labios temblorosos. Ahora por fin lo sé. Michael siempre te ha amado. Sus palabras no me interesaron mucho, pero aún así pregunté. ¿Y qué? Quiero pedirte que vuelvas con él, dijo de repente, y antes de que pudiera reaccionar, se arrodilló frente a mí. Por favor, sálvalo. Sobresaltada, me apresuré a levantarla. ¿Qué estás haciendo? Levántate. Si tienes algo que decir, dilo de pie. Michael está sufriendo, lloró. Ahora bebe todos los días. Está lleno de dolor, y eso lo está destruyendo. Su trabajo también está siendo afectado. Emma apretó mi mano con fuerza. Solo tú puedes salvarlo. Esto no tiene nada que ver conmigo. Retiré mi mano de su agarre. Su dolor es consecuencia de sus propias acciones. Pero Lily, suplicó entre lágrimas. Tú y Michael estuvieron casados 3 años. ¿Eso no significa nada para ti? Ese vínculo terminó en el momento en que pidió el divorcio. La interrumpí fríamente. Emma, deja de aferrarte a esto. Déjalo ir. Pero realmente me siento muy culpable, lloró. Si no fuera por mí, ustedes nunca se habrían divorciado. Si no hubiera sido tú, habría sido otra persona, dije con calma.
Un hombre que ama de verdad a su esposa no puede ser tentado tan fácilmente. Mis palabras la dejaron sin respuesta. Continué con tono firme. Dime, Emma, ¿estás aquí porque realmente te importa Michael o porque quieres aliviar tu propia culpa? Su rostro se puso rojo, sus labios temblaban, pero no pudo discutir porque sabía que yo tenía razón. Esto no se trataba del bienestar de Michael en absoluto. Había venido para sentirse mejor consigo misma. En cualquier caso, dije, aquí termina todo. Ya terminé con esto. Me di la vuelta para irme. Pase lo que pase entre ustedes dos, no volveré a involucrarme. ¡Lily!, llamó Emma desesperadamente detrás de mí. ¿De verdad ya no lo amas en absoluto? Me detuve, miré hacia atrás y dije en voz baja. Emma, el amor no es algo que puedas encender y apagar cuando quieras. Cuando una persona rompe completamente el corazón de otra, ese amor muere y nunca vuelve. Sabía que no se rendiría fácilmente, pero mi decisión era firme. El pasado había terminado. No iba a regresar. Después de que Emma se fue, pensé que ese sería el final. Pero estaba equivocada. Michael apareció otra vez, no por teléfono ni por carta, sino en persona justo en mi escuela. La señorita Carter, la portera, entró corriendo a mi oficina. Hay un oficial militar afuera preguntando por usted. Fruncí el ceño y caminé hacia la ventana. Efectivamente, allí estaba Michael, de pie con su uniforme en la puerta de la escuela. Una pequeña multitud ya se había reunido para mirar. Lo último que quería era un escándalo en el trabajo, así que no tuve más opción que salir. ¿Qué haces aquí?, pregunté con dureza. Lily, por favor, dijo con los ojos llenos de desesperación silenciosa. Solo quiero hablar. Ya hablamos, respondí con frialdad. No queda nada más que decir. Por favor, solo una última vez, suplicó. La multitud crecía y odiaba ser el centro de atención, así que suspiré y asentí. Está bien, solo una vez. Caminamos hasta un parque cercano y encontramos un banco apartado para sentarnos. Emma fue a verte, ¿verdad?, empezó Michael. Sí, respondí con calma. Me pidió que volviera contigo. Yo no le envié, dijo rápidamente, casi en pánico. Fue idea suya. Lo sé. Miré hacia los árboles, pero eso no importa. Lily, sé que te lastimé, pero... Michael, lo interrumpí. Solo di lo que viniste a decir. Se volvió completamente hacia mí. Quiero que empecemos de nuevo. Te juro que nunca volveré a cometer el mismo error. ¿Con qué fundamento puedes jurar eso?, pregunté con tono helado. ¿Puedes prometerme que nunca conocerás a otra mujer más hermosa que Emma? ¿Puedes prometer que nunca volverás a sentir tentación? Michael abrió la boca, pero no salió ninguna palabra porque sabía que no podía hacer esa promesa. ¿Ves?, dije levantándome. Ni siquiera confías en ti mismo, así que, ¿qué sentido tiene hablar? Pero Lily, dijo levantándose también con la voz temblorosa. Realmente te amo. No me amas, respondí con calma, mirándolo a los ojos. Amas lo bien que yo te trataba. Cuando Emma te trataba bien, creías que la amabas a ella. Ahora que te traicionó, crees que vuelves a amarme a mí. La verdad es que, Michael, solo te amas a ti mismo. El color desapareció de su rostro. Se quedó allí paralizado, incapaz de discutir porque en el fondo sabía que cada palabra que dije era cierta. No, no es así. Yo realmente... Lo interrumpí levantando la mano. Michael, piénsalo bien. El amor no es una obra de teatro. No puedes simplemente decir, empezar de nuevo y esperar que todo vuelva a comenzar desde el principio. Entonces dime, dijo desesperado agarrándome del brazo. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? Haré cualquier cosa por ti. Suéltame. Aparté mi brazo con fuerza y mi voz sonó aguda y fría. Lo que quería no era que hicieras algo por mí. Lo que quería era que no me traicionaras desde el principio.
Pero eso ya es imposible. Lily, basta ya. Alcé la voz, mi paciencia finalmente agotada. Michael, deja de molestarme. Ya me he explicado con claridad. Nunca volveremos a estar juntos. Mis palabras fueron fuertes, firmes y definitivas. La gente cercana se volvió para mirar. El rostro de Michael se puso rojo brillante, pero aún así no quiso rendirse. No lo creo, dijo con terquedad. No puedes decirme que no sientes absolutamente nada por mí. ¿Tuvimos tantos recuerdos hermosos juntos? Esos recuerdos hermosos, respondí con frialdad, los destruiste tú, Michael. ¿Sabes lo que significa cuando un espejo se rompe? Aunque lo pegues de nuevo, las grietas siempre permanecerán. Pero no hay ningún pero. Me di la vuelta y me alejé. Lo diré una última vez. Se acabó. Deja de esperar algo que no existe. Gritó mi nombre detrás de mí, llamándome a lo lejos, pero no miré atrás. Había hecho todo lo que podía. Si aún no lo entendía, ya no era mi problema. Cuando regresé a la escuela, pude notar por los susurros que la escena en la puerta ya se había difundido. ¿Lily? Preguntó con curiosidad la señorita Lee de la oficina. ¿Ese oficial de afuera era tu exmarido? Sí, respondí con calma. ¿Estaba intentando volver contigo? Sí, pero me negué. ¿Por qué? Parece que le va bastante bien, dijo confundida. Que le vaya bien económicamente no significa nada si no es un hombre decente. Respondí con sencillez y luego volví a mi trabajo. Sabía que en esta época mucha gente no entendería mi decisión. La mayoría de las mujeres cree que si un hombre está dispuesto a regresar, lo correcto es perdonarlo. Pero yo no pensaba así. Para mí, el respeto propio valía más que cualquier otra cosa. No deberías comprometer tu dignidad solo porque estás sola o porque otros creen que deberías hacerlo. Además, tenía fe en mi futuro. Creía que podía vivir bien sin depender de ningún hombre. El tiempo pasó en silencio. 6 meses después, mi vida se había estabilizado por completo. En la escuela me había convertido en una de las profesoras principales. Enseñaba las clases avanzadas de inglés y fui nombrada jefa del departamento de inglés. En la escuela nocturna, cada vez más estudiantes se inscribían en mis clases. Mis métodos de enseñanza eran bien recibidos e incluso comencé a escribir ensayos educativos que se publicaban en las revistas educativas del condado. Mis días estaban llenos y tenían sentido. Me sentía satisfecha. De vez en cuando todavía oía algunas noticias sobre Michael. Al parecer había caído en una mala racha durante un tiempo. Su trabajo se había visto afectado y casi lo habían despedido. Solo con la ayuda del oficial político logró recomponerse nuevamente. Según la señora Wong, nunca volvió a casarse. Seguía viviendo solo en la misma casa. A veces la gente lo veía de pie junto a la ventana, mirando a lo lejos, perdido en sus pensamientos. Cuando escuchaba esas cosas, no me detenía en ellas. Todos deben enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, y Michael no era la excepción. En cuanto a Emma, me sorprendió un poco enterarme de que se había casado con ese mismo médico. Por lo que oí, les iba bastante bien. Era claramente una mujer pragmática, alguien que sabía cuidar sus propios intereses. Al menos, eso significaba que había dejado de aferrarse a Michael. Entonces, un día, una gran noticia se extendió por todo el país. El examen de ingreso a la universidad, el Gaokao, iba a restablecerse. Toda la nación estaba llena de emoción. Incontables jóvenes finalmente veían esperanza para un nuevo futuro. Como profesora, estaba encantada por mis estudiantes. Pero además veía algo más, una enorme oportunidad. Pronto habría una demanda abrumadora de tutorías. Los estudiantes necesitarían libros de referencia, materiales de estudio y orientación confiable. Y yo estaba en la posición perfecta para ofrecer todo eso. Decidí iniciar un programa de tutoría enfocado completamente en ayudar a los estudiantes a prepararse para el restablecido examen de ingreso a la universidad.
Mi materia principal, por supuesto, sería inglés. Al mismo tiempo, contacté con varias editoriales con planes de escribir una serie de guías de estudio de inglés. Gracias al conocimiento que conservaba de mi vida anterior, ya sabía exactamente qué temas eran más útiles y qué métodos de enseñanza funcionaban mejor. En esta época, ese conocimiento era como una mina de oro esperando ser explotada. Lily, ¿en qué has estado tan ocupada últimamente?, preguntó la señorita Lee una tarde al notar que escribía y diseñaba planes de clase constantemente. Estoy preparando nuevos materiales de enseñanza, respondí sin levantar la vista. ¿Para tus estudiantes? Para estudiantes y también para profesores, respondí con una pequeña sonrisa. Los exámenes de ingreso a la universidad están regresando. Todos necesitan elevar su nivel. Ella inclinó la cabeza. ¿De verdad crees que volver a traer los exámenes es algo bueno? Por supuesto, dije con firmeza mientras dejaba el bolígrafo. Les da a los jóvenes una oportunidad justa de competir, una manera de cambiar su destino con su propio esfuerzo. La señorita Lee asintió pensativa. Es cierto, aunque imagino que la competencia será feroz. La competencia feroz es buena, dije. Es la única forma de encontrar a quienes tienen verdadero talento. Pero en el fondo sabía que esto era más que educación. El regreso del Gaokao no era simplemente una reforma escolar, marcaba el comienzo de una nueva era para toda la nación. A partir de ese momento, el conocimiento y el aprendizaje serían valorados más que nunca. Y yo tenía la intención de aprovechar esa oportunidad desde el principio, construyendo una base sólida para mi futuro. Los preparativos para mi centro de tutoría avanzaron sin problemas. Alquilé un aula en el Centro Cultural del Condado y planeé abrir durante las vacaciones de verano. En cuanto se difundió la noticia, los estudiantes comenzaron a llegar en masa. Había estudiantes de secundaria, jóvenes adultos e incluso personas mayores que habían perdido su oportunidad años atrás. ¿Maestro?, preguntó tímidamente un hombre de mediana edad. Ya tengo 30 años. ¿Aún es posible que presente el examen universitario? Por supuesto, respondí animándolo. Mientras estés decidido, la edad no importa. Pero mi base es terrible, admitió. Mi inglés es prácticamente cero. No importa, lo tranquilicé dándole una palmada en el hombro. Empezaremos desde lo más básico. Cree en ti mismo. Todo es posible. Al mirar los rostros ansiosos de esos estudiantes, sentí algo agitarse profundamente en mi pecho. Ese era el poder de una nueva era, el poder de la esperanza. Estas personas estaban dispuestas a trabajar incansablemente para cambiar su destino, y ese espíritu me conmovía profundamente. Me hice una promesa silenciosa. Usaría mi conocimiento para ayudarlos a alcanzar sus sueños. Justo cuando estaba completamente inmersa en los preparativos, Michael reapareció en mi vida una vez más. Pero esta vez no vino a suplicar ni a poner excusas. Vino a inscribirse en mi clase de tutoría. Señorita Carter, dijo de pie frente a mí con una expresión complicada en los ojos. Me gustaría inscribirme en clases de inglés. Por un momento me quedé paralizada. No esperaba verlo allí. ¿Vas a presentar el examen de ingreso a la universidad?, pregunté sorprendida. No, explicó rápidamente. Es por el trabajo. El distrito militar está seleccionando a un grupo de oficiales para asistir a un programa de entrenamiento avanzado en una academia militar, y necesitamos aprobar un examen de inglés. Asentí. Era una explicación razonable. Muy bien, entonces, dije. Inscríbete como todos los demás. Le entregué un formulario de registro. La matrícula es de 50 yuanes. Tomó el formulario con expresión seria, pero noté que su mano temblaba ligeramente mientras lo llenaba. Claramente no estaba tan tranquilo como pretendía parecer. Cuando me devolvió el formulario, dijo en voz baja que estudiaría con esfuerzo y que no me molestaría. Entendí lo que realmente intentaba decir detrás de esas palabras. Bien, respondí guardando el formulario.
Mientras te tomes el aprendizaje en serio, yo me tomaré la enseñanza en serio. Un destello de gratitud brilló en sus ojos antes de asentir y darse la vuelta para irse. Mientras observaba su espalda alejarse, sentí una mezcla complicada de emociones. Me dije a mí misma que ya no me importaba, pero en el fondo sabía que no era completamente cierto. Después de todo, Michael y yo habíamos sido marido y mujer durante 3 años. Pero eso era todo. Ese vínculo del pasado no le daba derecho a ocupar un lugar especial en mi corazón ahora, ni lo haría nunca más. Cuando mi programa de tutoría comenzó oficialmente, Michael cumplió su palabra. Asistía a las clases con regularidad, escuchaba atentamente y ni una sola vez intentó hablar conmigo fuera de las lecciones. Siempre se sentaba en la última fila, tomando notas en silencio como un estudiante común. Si no hubiera conocido nuestra historia, quizá no habría notado nada inusual entre nosotros. Esa rutina tranquila duró aproximadamente un mes, hasta una tarde inesperada. Estaba en medio de explicar la gramática inglesa cuando un joven se levantó de repente y preguntó: «Profesora, ¿está casada?». La pregunta me tomó por sorpresa. No tenía nada que ver con la lección. «¿Por qué lo preguntas?», dije levantando una ceja. Se sonrojó y se rascó la nuca. «Porque usted es tan sobresaliente, supuse que debe tener a mucha gente persiguiéndola. Solo quería saber un poco sobre su situación». El aula quedó en silencio. Todos se volvieron a mirarme. Por el rabillo del ojo vi a Michael ponerse rígido en su asiento, con la mirada fija en mí y la expresión tensa. «Mi vida personal no tiene nada que ver con nuestros estudios», dije con calma. «Mantengamos la atención en la clase». Pero el joven no se desanimó. «Profesora», soltó de repente, «si no está casada, me gustaría cortejarla». Una ola de risas recorrió el aula, amistosas pero burlonas. Lo miré con más atención. Tenía unos 20 años, aspecto limpio y ojos amables. Recordé que trabajaba como técnico en una de las fábricas locales. «John», dije con una leve sonrisa, «soy varios años mayor que tú». «No me importa la edad», respondió con sinceridad. «Usted es la mujer más encantadora que he conocido». Sus palabras eran tan sinceras que no pude evitar sentir un pequeño calor en el corazón. Pero entonces noté el rostro de Michael, pálido y tenso por la emoción contenida, con los puños apretados sobre el escritorio. «Gracias por el cumplido», dije con educación, «pero ahora mismo estoy concentrada en mi trabajo. No estoy pensando en asuntos personales». «¿Y más adelante?», preguntó con esperanza. «Ya hablaremos del futuro en el futuro», respondí, dando por terminada la conversación. «Ahora continuemos con la lección». Después de la clase, John se acercó de nuevo, sonriendo tímidamente. «Profesora Lily, ¿puedo invitarla a cenar?». Estaba a punto de rechazar cuando Michael apareció de repente. «Camarada Sang», dijo con frialdad y tono autoritario. «La señorita Carter está muy ocupada. No la moleste». Sang parpadeó confundido, mirando entre nosotros. «¿Y usted quién es exactamente? ¿Qué tiene que ver esto con usted?». Michael abrió la boca, pero no encontró una respuesta adecuada. No tenía derecho a intervenir, y lo sabía. «Solo estoy ofreciendo un consejo amistoso», dijo finalmente suavizando el tono. Sang parecía aún más confundido, pero no insistió. Se volvió hacia mí y repitió su invitación a cenar. Le di el mismo rechazo educado que antes. Cuando Sang se fue, claramente decepcionado, la expresión de Michael se relajó apenas un poco. «Lily», comenzó como si quisiera decir algo. «Capitán Michael», lo interrumpí con frialdad. «¿Tiene alguna pregunta sobre el contenido de la lección?». Mi tono era deliberadamente formal. Apretó la mandíbula. «No». «Entonces me iré», dije mientras recogía mis materiales de enseñanza. Al salir, escuché que suspiraba pesadamente detrás de mí. Sabía que estaba sufriendo,
Pero ese dolor no era mi responsabilidad. Si hubiera valorado lo que teníamos entonces, ahora no estaría en esa posición. En los días siguientes, Sam siguió apareciendo al final de cada clase esperando por mí. Rechacé cada invitación, pero él era persistente. Señorita Carter, dijo una tarde con voz sincera, sé que aún no me conoce bien, pero estoy dispuesto a esperar. Solo espero que me dé una oportunidad. Su determinación me conmovía, pero también me hacía sentir incómoda. Realmente no tenía planes de empezar una relación, al menos no pronto. Pero cada vez que Michael veía a Sang esperando afuera para acompañarme a casa, su expresión se oscurecía visiblemente. «Capitán Michael», llamé en voz alta desde el frente del aula. Se enderezó bruscamente en su asiento, sobresaltado como si despertara de un sueño. Sí, profesora. Una ola de risas recorrió la clase. Todos podían ver que el oficial actuaba de forma extraña ese día. Le pregunté, repetí con paciencia señalando la pizarra, ¿en qué tiempo está esta oración? Michael miró la frase durante varios segundos. Sus labios se movieron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Siéntese, dije con firmeza. Venga a mi oficina después de clase. Bajó la cabeza avergonzado y la clase continuó. Más tarde, cuando llegó a la pequeña oficina que usaba en el centro cultural, cerré la puerta detrás de él. ¿Qué te pasa hoy?, exigí. Estuviste completamente distraído en clase. Ese comportamiento afecta a todos los demás. Lo siento, dijo en voz baja con la mirada baja. Últimamente he tenido muchas cosas en la cabeza. Tener muchas cosas en la cabeza no es una excusa, dije con severidad. Si no puedes concentrarte, entonces no te molestes en venir más. No, por favor, dijo rápidamente levantando la cabeza. Me concentraré. Solo deme otra oportunidad. Al ver su expresión suplicante, suspiré para mis adentros. A pesar de todos sus errores del pasado, todavía quedaba un rastro del hombre que solía conocer, el soldado disciplinado que tomaba las cosas en serio. Está bien, dije finalmente. Pero esta es tu última advertencia. Si vuelve a suceder, no seré tan indulgente. Gracias, señorita Carter, dijo con genuina gratitud. Se dio la vuelta para irse. Luego dudó. Lily, señorita Carter, dijo suavemente. ¿Puedo preguntarle algo? ¿Qué es? ¿De verdad ya no me odia? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Odiarlo? Lo pensé con cuidado y, para mi sorpresa, la respuesta fue no. El tiempo realmente era el mejor sanador. Incluso las heridas más profundas terminan cicatrizando. No te odio, dije con sinceridad, pero tampoco te amo. Esas palabras le dolieron más que la ira, porque el odio todavía significaba que quedaba emoción, pero la indiferencia significaba que yo realmente había seguido adelante. Lo entiendo, dijo finalmente con voz baja. Gracias por ser honesta. Lo vi alejarse con los hombros ligeramente caídos, y una sensación complicada se agitó en mi pecho. Tal vez este era el mejor resultado para ambos, honestidad y la capacidad de enfrentarnos sin amargura. Mi programa de tutoría continuó creciendo rápidamente. Pronto abrí otra clase, esta para principiantes que empezaban desde cero. Al mismo tiempo, mi proyecto de libro de texto de inglés con editorial estaba avanzando de verdad. El contenido es fresco y tus métodos son muy prácticos, me dijo el editor por teléfono. Si publicamos tu serie, definitivamente será popular. ¿Cuándo crees que podría lanzarse?, pregunté con entusiasmo. Lo más temprano sería la próxima primavera, respondió. Las imprentas están desbordadas en este momento. Asentí. Ese calendario era aceptable. De hecho, encajaría perfectamente con la inscripción de primavera para el examen de ingreso a la universidad. Además de los libros de texto, comencé a planear ampliar el centro de tutorías, añadiendo clases de matemáticas, chino y física. Por supuesto, no podía enseñar todo yo misma.
Necesitaba profesores capaces y confiables. Empecé a contactar a los mejores maestros de las escuelas del condado y pronto encontré varios candidatos prometedores. Uno de ellos era un profesor de matemáticas llamado Xiao Ming. No solo era hábil e inteligente, sino que también tenía reputación de integridad. Señorita Carter, su idea tiene mucho sentido, dijo Xiao después de escuchar mi plan. Definitivamente hay una necesidad de este tipo de programa de tutoría en este momento. ¿Le interesaría trabajar juntos?, pregunté. Claro, dijo asintiendo. Pero tengo una condición. ¿Qué condición? Preferiría recibir un porcentaje basado en los resultados, dijo Xiao con calma, en lugar de un salario fijo. Su solicitud era perfectamente razonable, así que acepté de inmediato. En poco tiempo, nuestra escuela de tutorías comenzó a tomar forma. Ofrecíamos 4 materias principales: inglés, matemáticas, chino y física, con 6 profesores distribuidos en 3 clases. La escala no era grande, pero para esa época ya era un logro impresionante. Lo que más me complacía era el entusiasmo de nuestros estudiantes. Eran dedicados, trabajadores, y los resultados lo demostraban. En el primer grupo de estudiantes que presentó el restablecido examen de ingreso a la universidad, más del 80% fue admitido en universidades. Los resultados causaron gran revuelo en el condado. Nuestro centro de tutoría se volvió rápidamente muy conocido. «Señorita Carter, es increíble», dijo emocionado un estudiante que había sido aceptado en una escuela normal para maestros. «Sin su ayuda, nunca había logrado entrar a la universidad». «Ese fue tu propio logro», respondí con modestia. «Yo solo te di las herramientas». «No, sus métodos realmente funcionan», intervino otro estudiante. «Todos le debemos mucho». Ver sus rostros brillantes y llenos de esperanza me llenó de una profunda satisfacción. Ayudar a otros a cambiar su destino era más gratificante que cualquier otra cosa que pudiera imaginar. Pero el éxito inevitablemente trajo nuevos desafíos, especialmente de los competidores. Otras escuelas de tutoría comenzaron a aparecer en el condado, y algunas personas incluso intentaron manchar nuestra reputación. «Escuché que la vida personal de la señorita Carter es un desastre», murmuró alguien. «Está divorciada». ¿De verdad? ¿Una mujer así puede ser una buena profesora? Los rumores eran crueles, pero aún así influyeron en algunos padres. Algunos retiraron a sus hijos de nuestras clases y los enviaron a otros lugares. No dejé que eso me afectara demasiado. Creía que el verdadero oro siempre brillaría. La habilidad y los resultados hablan más fuerte que los chismes. Efectivamente, unos meses después, esas mismas familias trajeron a sus hijos de vuelta. «Señorita Carter, lo sentimos mucho», dijo un padre con tono apologético. «No debimos haber creído esos rumores». «Está bien», respondí con una amable sonrisa. «Son libres de elegir lo que crean mejor para su hijo. Lo más importante es que continúe aprendiendo». Ese incidente solo fortaleció mi determinación de seguir adelante. Sin importar qué obstáculos surgieran, iba a continuar construyendo esta escuela, porque sabía que era más que un trabajo. Era una vocación, algo que realmente beneficiaba a la sociedad. Cuando finalmente se publicó mi serie de libros de texto de inglés, la respuesta fue abrumadora. En un solo mes, se reimprimió 3 veces. El editor me llamó emocionado una noche, mientras yo estaba enseñando. «Señorita Carter, su libro ya ha vendido más de 100,000 ejemplares», dijo. «Eso es prácticamente inaudito para una guía educativa». Cuando colgué, no pude dejar de sonreír. No se trataba solo del dinero, era el reconocimiento. Mi filosofía de enseñanza, mi enfoque, finalmente estaban siendo validados. Las regalías no eran enormes, pero en aquellos días representaban una suma considerable para mí. Decidí reinvertir cada centavo en expandir la escuela. Alquilé un pequeño edificio junto al Centro Cultural del Condado. Lo renové para convertirlo en un campus adecuado. Contraté a más profesores y añadí nuevos cursos.
A finales de 1978, nuestra escuela de tutorías había crecido hasta tener más de 20 profesores y más de 300 estudiantes. Nos habíamos convertido en una de las instituciones educativas más respetadas del condado. Durante este tiempo, Michael continuó asistiendo a mi clase de inglés. Era diligente y nunca faltaba a una sesión. Su progreso era sólido y cumplía su promesa. Nuestra relación se mantuvo estrictamente profesional. A veces, cuando nuestras miradas se encontraban al otro lado del aula, aún podía ver esa familiar emoción conflictiva en su mirada, pero nunca decía una palabra. Sabía que todavía estaba esperando, con la esperanza de que algún día cambiara de opinión. Pero también sabía que ese día nunca llegaría. Mientras tanto, Jen seguía siendo tan persistente como siempre. Acompañarme al trabajo y traerme de vuelta se había convertido en su rutina diaria, aunque yo no había aceptado salir con él. Nuestra relación se había vuelto notablemente más cercana. Señorita Carter, ¿cuáles son sus planes para el Festival de Primavera este año?, me preguntó una tarde. Aún no lo he decidido, respondí. Probablemente me quede en casa descansando. ¿Le gustaría pasarlo en mi casa?, preguntó con cautela. Mi madre realmente quiere conocerla. La invitación me hizo dudar. Conocer a la familia era un paso serio, uno para el que aún no estaba preparada. Yang, creo que todavía necesitamos más tiempo para conocernos, dije con suavidad. Él pareció decepcionado, pero asintió con comprensión. Puedo esperar, dijo en voz baja, hasta que esté lista. Su paciencia y comprensión hicieron que me encariñara aún más con él. Quizás realmente era el momento de darme un nuevo comienzo. Durante el festival de primavera, la escuela estaba de vacaciones y finalmente tuve algo de tiempo para descansar. Decidí regresar a mi ciudad natal para visitar a mis padres, que ya estaban envejeciendo. Ellos estaban muy contentos con la forma en que iba mi vida. Pensaban que finalmente había encontrado el camino correcto para mí. Cariño, parece que las cosas te van bien, dijo mi madre con calidez. Ahora tienes tu propia carrera y pareces realizada. Mi padre añadió, estamos orgullosos de ti, pero nos preocupa un poco tu vida personal. Ya no eres tan joven, es hora de pensar en establecerte. Ya tengo a alguien en mente, dije con una sonrisa. Es un buen hombre y me trata muy bien. Al oír eso, ambos se iluminaron de alegría. Entonces tráelo a casa algún día para que podamos conocerlo, dijo mi madre con entusiasmo. Lo haré, prometí. En el fondo, sabía que ya había empezado a tomar la idea en serio. Tal vez realmente era el momento de permitirme comenzar de nuevo. Cuando regresé al condado, invité a Yang a cenar. Yang, comencé directamente. Me gustaría hablar sobre nuestra relación. Él se tensó de inmediato. Señorita Carter, ¿me está rechazando? Al contrario, sonreí suavemente. Quiero decir que tal vez podríamos intentar salir juntos y ver qué pasa. Yang se quedó inmóvil por un segundo, y luego casi saltó de emoción. ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? ¿Está dispuesta a darme una oportunidad? Sí, respondí manteniendo un tono tranquilo. Pero tengo una condición. Cualquier cosa, dijo rápidamente. Iremos despacio, dije con seriedad. Sin prisas, sin presión. Por supuesto, asintió con entusiasmo. Haré lo que usted diga, seguiré a su ritmo. Su alegría evidente me hizo sonreír. Una cálida sensación llenó mi pecho. Tal vez este realmente era el comienzo de mi nueva vida. Después de que comenzamos oficialmente a salir, sutiles cambios empezaron a colorear mis días. Cada mañana, Yang me traía una sola flor. No era cara, pero estaba elegida con cuidado. Ese gesto tan simple me conmovía profundamente. Los fines de semana íbamos al cine o dábamos tranquilos paseos por el parque. Yang era considerado y nunca presionaba para obtener algo más de lo que yo estaba dispuesta a dar. Señorita Carter, ¿está cansada? ¿Quiere descansar un poco?, preguntaba con suavidad,
siempre atento a mi comodidad. Hacía mucho tiempo que nadie me cuidaba así. Ese afecto tranquilo y constante era muy diferente de la pasión ardiente que una vez compartí con Michael, pero era valioso a su manera. Lo más importante es que Jen me hacía sentir segura. No tenía que vivir con miedo a la traición. Por supuesto, nuestra relación no pasó desapercibida. La gente hablaba, y Michael en particular parecía afectado. Últimamente se había vuelto aún más callado. Un día durante la clase, miré hacia la ventana por casualidad, y lo vi mirando fijamente hacia afuera. Yang y yo pasábamos caminando tomados de la mano frente al edificio. Su expresión se oscureció de inmediato. Después de clase, se acercó a mí. «Señorita Carter», dijo con formalidad, «me gustaría hablar con usted». «¿Sobre qué?», pregunté. «¿Tiene que ver con sus estudios?» «No», dijo tras una pausa, apretando la mandíbula. «Se trata de usted y de Yang». «Eso no tiene nada que ver contigo», respondí con frialdad. «Lo sé», dijo en voz baja, respirando hondo. «Pero aún así necesito preguntar. ¿Está segura de esto?» «¿Segura de qué?», pregunté, con la voz volviéndose fría. «De estar con él», dijo Michael, con la voz ligeramente temblorosa. «¿Sabe siquiera qué clase de hombre es?» «Eso no es asunto tuyo», respondí con brusquedad, sintiendo que la ira me subía al pecho. «Michael, lo que haya habido entre nosotros se acabó. No tienes derecho a interferir en mi vida». «No intento interferir», dijo rápidamente. «Yo solo…» Dudó un largo momento antes de terminar. «Solo no quiero verte salir lastimada». ¿Lastimada?, solté una risa amarga. ¿De verdad crees que queda algo que pueda lastimarme más que lo que tú ya hiciste? El rostro de Michael palideció, pero aún así insistió. «He escuchado cosas sobre Yang. Él…» «Basta», lo interrumpí con frialdad. «Sea como sea, eso me corresponde decidirlo a mí. Y al menos él no me traicionará». En el fondo sabía exactamente por qué Michael decía esas cosas. No era preocupación por mi bienestar. Era celos. No podía soportar verme seguir adelante con otra persona. Pero eso ya no importaba. Mi vida no era asunto suyo. Unos días después, ocurrió algo que nunca esperé. Yenang me propuso matrimonio de repente una noche. «Señorita Carter, llevamos ya un tiempo juntos», dijo con sinceridad. «Creo que somos una pareja perfecta. ¿Quiere casarse conmigo?» «Yang, no nos conocemos desde hace tanto tiempo», dije con suavidad, tratando de ganar tiempo. «Pero yo ya lo sé», insistió. «La amo y quiero pasar el resto de mi vida con usted». Su tono era firme, casi suplicante. Luego añadió, «Y usted ya no es tan joven. Cuanto más esperemos, más difícil será». Ese comentario me dolió. Me obligué a mantener la calma. «Los sentimientos no deben apresurarse», dije con paciencia. «Necesitamos más tiempo para comprendernos realmente». «¿Cuánto tiempo?», preguntó, frunciendo ligeramente el ceño. «Al menos otros 6 meses», respondí después de una pausa. No parecía feliz, pero asintió a regañadientes. Aún así, después de esa conversación, algo entre nosotros empezó a cambiar. Su paciente suavidad comenzó a transformarse en inquietud y presión. «Señorita Carter, ¿cuándo vamos a hacerlo oficial?», preguntaba una y otra vez. «Creo que lo que tenemos ahora está bien», respondí. «Pero para mí no es suficiente», dijo con frustración en la voz. «Quiero un compromiso real». Su cambio me inquietó. Me hizo empezar a mirar nuestra relación de otra manera. Tal vez realmente faltaba algo entre nosotros. Tal vez lo que teníamos ni siquiera era amor. Cuando la primavera estaba por terminar, tomé una decisión importante. Iba a mudarme a la capital provincial. El mercado local del condado ya estaba saturado. La ciudad ofrecía oportunidades mucho mayores. Pero más que eso, quería dejar este lugar lleno de recuerdos y comenzar de nuevo en otro sitio. Cuando le conté mi decisión a Yang, su reacción fue intensa.
¿Te vas a mudar a la capital provincial? ¿Y qué pasa con nosotros?, exigió. Podemos seguir en contacto, respondí con calma. Y si quieres, podrías venir conmigo. Pero tengo mi trabajo y mi familia aquí, dijo Yenang con tono defensivo. No puedo simplemente dejar todo atrás. Sus palabras me sorprendieron. Este era el mismo hombre que una vez dijo que haría cualquier cosa por mí. Pensé que apoyarías mi decisión, dije con calma. Sí te apoyo, respondió con impaciencia. Pero tienes que ser realista, ya no somos niños. ¿Por qué complicar las cosas más de lo necesario? ¿No sería mejor simplemente establecernos aquí y vivir tranquilos? Al oír eso, de repente lo entendí. Yenang no me amaba realmente como persona. Amaba la estabilidad que yo representaba. La profesora respetada con una vida cómoda. Él quería paz y previsibilidad. Yo quería propósito y crecimiento. Creo que queremos cosas diferentes, dije en voz baja. Tal vez no somos el uno para el otro. ¿Qué quieres decir?, preguntó atónito. Quiero decir que deberíamos separarnos, respondí con franqueza. Estamos forzando algo que no encaja. Eso no es bueno para ninguno de los dos. Su expresión se oscureció al instante. Así que es eso. Me estás dejando. No te estoy dejando, expliqué con calma. Estoy siendo honesta. Simplemente no somos compatibles. ¿No compatibles? La voz de Jen se volvió aguda. Te he tratado tan bien. ¿Qué más quieres? Quiero comprensión, respondí con firmeza. Apoyo, no control. Nuestras voces elevadas empezaron a llamar la atención. Algunas personas cercanas se detuvieron a mirar, incluido Michael, que había estado esperándome después de clase. Vio la discusión, dudó un momento y luego se acercó. ¿Hay algún problema?, preguntó. No es asunto tuyo, espetó Yenang, mirándolo con furia. Ella es mi profesora, dijo Michael con calma. Creo que es normal que me preocupe. Pero había una advertencia en sus ojos. ¿Quién demonios te crees para preocuparte por ella?, gritó Yang, perdiendo completamente el control. Luego, en voz alta y despectiva, añadió. Escuché que eres su exmarido, el que la abandonó. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, toda el área quedó en silencio. El aire se volvió tenso y pesado. El rostro de Michael se oscureció de inmediato y sus puños se apretaron a los lados. Yang, basta, dije rápidamente, dando un paso adelante para intervenir. ¿Por qué debería parar?, gritó Yang. ¿Qué derecho tiene él a meterse en nuestros asuntos? Ni siquiera pudo proteger a su propia esposa. ¡Qué cobarde patético! Eso fue la gota que colmó el vaso. Los ojos de Michael ardieron y antes de que pudiera reaccionar, lanzó un puñetazo. Yang claramente no esperaba que atacara. El golpe le dio de lleno en la cara y lo hizo retroceder varios pasos tambaleándose. ¡Basta!, grité con voz cargada de ira. Los dos, deténganse ahora mismo. Varios transeúntes se apresuraron a separarlos antes de que la situación empeorara. Yang se sujetaba la mejilla, mirando con furia a Michael. «Pagarás por esto», escupió antes de marcharse furioso. Michael dio un paso como si quisiera seguirlo, pero me interpuse en su camino. «Déjalo», dije cansada. «No más peleas». «Lo siento», murmuró con remordimiento. No debía haberlo golpeado, pero las cosas que dijo... «Déjalo pasar». Lo interrumpí levantando la mano. No quiero más problemas como este. Los curiosos se dispersaron poco a poco, dejándonos a los dos allí. ¿Estás bien, Lily?, preguntó Michael en voz baja, lleno de preocupación. Estoy bien, respondí negando con la cabeza. Luego, tras una breve pausa, añadí. Pero lo que hubiera entre Yang y yo se terminó. Él no te merecía, dijo Michael de repente, con tono bajo y firme. Me volví a mirarlo. Eso no es asunto tuyo. Lo sé, dijo suavemente, pero aún así necesitaba decirlo.
Sostuvo mi mirada con expresión sincera. Mereces a alguien mucho mejor. Por un momento, sus palabras despertaron algo profundo dentro de mí, pero rápidamente aparté ese sentimiento y obligué a mi corazón a calmarse. Detrás de mí lo escuché decir en voz baja. Lily, nunca me rendiré. No me di la vuelta, pero mi pecho se tensó con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Tal vez irme a la capital provincial realmente era la decisión correcta. Solo marchándome podría dejar el pasado atrás y comenzar una nueva vida. Un mes después, con todos mis ahorros y el corazón lleno de esperanza por el futuro, subí al tren rumbo a la capital provincial. Mientras el tren salía de la estación, miré por la ventana cómo el pequeño pueblo, las calles y todos los lugares familiares se iban desvaneciendo lentamente en la distancia. Todo lo que alguna vez me había atado, amor, dolor, traición y lágrimas, ahora quedaba atrás, encogiéndose con cada kilómetro. Respiré hondo, sintiendo el aire fresco de comienzos de primavera llenar mis pulmones, frío y lleno de promesas. Sabía que a partir de ese momento, mi vida estaba pasando a una página completamente nueva. Ya no era la mujer que alguna vez se había perdido a sí misma por un hombre. Había aprendido a dejar ir, a valorarme y a enfrentar el futuro con valentía. En aquella ciudad lejana, volvería a estar frente a un aula. Seguiría enseñando, escribiendo y viviendo la vida que yo misma elegí. Abriría otra escuela, ayudaría a más estudiantes a perseguir sus sueños y les daría la oportunidad de cambiar sus destinos, tal como yo lo había hecho una vez. Tal vez algún día conocería a alguien que realmente me comprendiera y me valorara. Pero incluso si ese día nunca llegaba, sabía que ya no estaría sola, porque finalmente me había encontrado a mí misma. Sonreí mientras la luz del sol entraba por la ventana del tren, cálida y brillante sobre mi rostro. Se sentía como una bendición silenciosa, un saludo suave del futuro. Y en esa luz supe que este era verdaderamente el comienzo. Una nueva vida. Una nueva Lily Carter.